Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy en día gozamos, Señor, de esta vida, de esta libertad. Gracias a ti, gracias a esa obra que insiste, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo, siendo tú mismo, a morir por cada uno de nosotros, para pagar el alto precio, para pagar por nuestros pecados y darnos a nosotros, Señor, esa libertad de poder acercarnos a ti y ser llamados hijos tuyos. Gracias por esa adopción, Señor, que cambió nuestras vidas. Te damos gracias por la palabra que hoy traes para nosotros. Señor, que no haya ninguna distracción. Señor, que nos podamos concentrar y enfocar en lo que quieres hablar a nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que revela la palabra para nuestras vidas. Y la recibimos en tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. Bueno, esta nueva serie se llama Cultura de Reino. Cultura de Reino. Y el tema se llama Palabra en Acción. Justo el día de ayer, una persona me estaba comentando algo sobre mi cultura. Me estaba haciendo una pregunta y yo me reía porque en esta semana me estaba acordando de hace 30, casi ya 30 años, cuando llegamos aquí a la isla de Margarita. Entramos a un colegio en ese momento, apenas llegados, a los pocos días logramos entrar a uno de los colegios que en ese tiempo era muy difícil poder entrar, pero bueno, la gracia de Dios nos aperturó las puertas. Y me acuerdo, mira, tengo la imagen de yo estando en el mueble de un departamento, porque nosotros llegamos a la casa de unos hermanos y a los pocos días conseguimos un departamento y recuerdo estar durmiendo en el sofá y ver a mi papá con una lamparita forrando nuestros cuadernos, me acuerdo, forrando nuestros cuadernos porque íbamos a ir a clase. Y claro, nosotros no sabíamos todos los aspectos del colegio y de la cultura también. Y me acuerdo que lo primero que vi al llegar al colegio es que mi falda llegaba como por aquí. Cuando mi mamá compró las faldas del colegio, o sea, venían largas y uno las cortaba acorde a la altura, ¿no? Claro, de forma prudente, porque sabemos que hoy en día las muchachitas se los van cada vez más subiendo. Pero me acuerdo que en ese momento mi falda era como por acá y todas por la rodilla. Ay, empecé como a darle una vueltica y me acuerdo de eso. Porque cuando uno va a ingresar a un colegio por primera vez, ya uno tiene presión. Un nuevo país, una nueva cultura. Pero me acordaba en esta semana que para mí fue un momento muy bonito, porque se me acercaron los que en ese momento eran mis compañeros y a ellos ya les habían dicho que iba a una estudiante mexicana. Entonces se me acercaban como viéndome como así yo, ok. Entonces me decían hola y ya yo, hola, ay, mira cómo dijo hola y cuase, pero de forma bonita, ¿sí? Y a ver, di algo y yo, ¿qué puedo decir? Ay, mira cómo lo dices, o sea, ay, se reían, ¿no? Y a ver, y me preguntaban, di cuaderno, y yo, cuaderno. Ay, no, no, no. O sea, ellos querían saber si había palabras diferentes, ¿no? Y yo todavía no sabía mucho qué palabras eran diferentes porque tenía poco de haber llegado. Y recuerdo que dije, voy a ir a buscar a mi hermana, yo entré a cuarto grado, voy a ir a buscar a mi hermana a ver cómo le está yendo. Y cuando entro al salón, mi hermana estaba en sexto grado, y veo a mi hermana así parada, así, mexicanos, el yo, ¡ay! Le habían hecho cantar el himno de México y ella muy respetuosa con su mano y yo me di una risa y yo decía, qué curioso, ¿verdad? Porque claro, al ser mexicanos pues ellos querían conocer un poquito de la cultura y así me estuvieron días, todos los días, ¿no? Que esto se llama sandía. Ay, todos, ay, mira que la sandía es patilla. Ay, se reían, ¿no? Iban aprendiendo como que pitillo es popote, popote. Les daba mucha risa, popote, popote. Y a mí pitillo, ¿no? Era como ir aprendiendo esa parte, pero fue algo muy hermoso. En mi salón habían muchas culturas, italianos, colombianos, portugueses, y era para ellos como una cultura nueva que iba a estar ahí en el salón. ¿Y por qué me acordaba todo esto? Precisamente porque, bueno, vamos a hablar de la cultura del reino. Y buscando el significado de la palabra cultura, dice que es el conjunto de conocimientos,
que adquiere una persona que le ayudan a tomar decisiones en juicio crítico, o sea, tener una coherencia en cuanto a las decisiones que esa persona va a tomar. Pero me llamó la atención la definición de un antropólogo británico, Sir Taylor, que dice así: la cultura es todo complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, ley, costumbres y cualquier otra capacidad a fin de perfeccionarse por medio del ejercicio y del estudio de las facultades intelectuales del hombre, pero acentúa lo espiritual en la vida tradicional de un pueblo. Porque sí, la cultura no solamente es conocimiento, engloba completamente todo, ¿verdad? Y nosotros hemos sido adoptadas por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! ¡Qué tremendo que en el Antiguo Testamento todos esos hombres estaban a la espera del cumplimiento de una promesa dada a Abraham! Una promesa que tú y yo estamos viviendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, Él, siendo el Rey, vino a establecer una cultura. Ustedes recuerdan cuando Juan el Bautista estaba preparando la llegada de Jesús como ese heraldo, y él estaba anunciando y él decía: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y él predicaba arrepentidos porque esta palabra arrepentimiento, metanoia, significa cambio de mentalidad. Porque yo no puedo recibir una nueva cultura si no cambio mi mente. Si mi mente está enfocada en una cultura, abrazando la cultura terrenal, la cultura pagana, yo no voy a poder recibir esa cultura celestial que el Señor preparó para nosotros. Aquí estamos todas mujeres, y yo sé que la mayoría de ustedes, no sé, levante la mano ahí para que no me deje sola. ¿Quiénes de ustedes, siendo pequeñas, se imaginaron que eran princesas o que estaban en un castillo? A ver, ¿quiénes? Ay, gracias a Dios que no fui la única, porque si no, yo me imagino y dice, ay, qué emoción. Y más cuando uno veía esas películas, todas esas películas que, las princesas, que una que pensaba que no era princesa y la transforman. Y yo me imaginaba eso. Yo decía, ay, qué emoción en un castillo. Y yo me ponía una bata que mi mamá tenía blanca de seda, como con unas flores japonesas, y yo hacía y recorría así como la princesa y me tiraba en la cama, no quiero levantarme. Qué drama, ¿no? Las mujeres somos un poco dramáticas. Pero imagínate, ese anhelo de uno ser una princesa. O sea, somos hijas del Rey de Reyes, es una realidad para nuestras vidas. Es una realidad. El saber que tú y yo hemos sido adoptadas por Dios. Y yo no sé cuál es tu historia de pequeña, porque yo sé que muchos tienen una historia muy hermosa, familiar, pero otros no. Pero en Cristo, mis hermanas, desde el inicio del año el Señor nos está diciendo: hijas, en mí están completas. Hijas, en mí están plenas. Entonces, si nuestra mentalidad no cambia y no entendemos que tenemos una nueva identidad como hijas de Dios, entendemos lo valiosas que somos, no por el lugar donde nacimos, porque yo sé que mucha gente en este tiempo, bueno, eso ha buscado documentos, y no será que yo tengo una abuela francesa por ahí, ay, no será que tengo un abuelo italiano, muchos deseando pues cambiar su nacionalidad por las situaciones que sabemos que están ocurriendo. Pero mis hermanas, sea cual sea tu nacionalidad, quiero decirte que tenemos la mejor, que es esa nacionalidad celestial. Eso es lo mejor. La mejor, y tenemos que sentirnos nosotros gozosos por ello, valiosas, porque lo que nosotros hemos recibido no ha sido por nuestras fuerzas, no ha sido porque somos muy buenas o por lo que hemos hecho, sino ha sido gracias por la obra de Jesucristo por cada una de nosotros. Amén. Entonces Cristo vino a establecer una nueva cultura, y esa cultura terrenal en la cual antes estábamos, esa cultura oscura, no encaja
en la cultura celestial. Dile a la persona que está al lado, la cultura de antes no encaja en la cultura celestial. Dile, esa cultura pagana no encaja, no la puedes traer aquí, ¿ok? Eso no encaja, ¿ok? Para yo poder disfrutar de esta cultura celestial, yo tengo que renunciar. Diga conmigo, renunciar. Diga, renuncio. Ah, eso sí le gusta, mira, está con fuerza, renuncia. A su trabajo no, hermana, a la cultura. A la cultura. Renuncio, no, a su hijo tampoco, ahí lo tiene, para criarlo. Es que le salió con toda la fuerza, una renuncia. A ver, dígalo de nuevo, renuncio. Pero dígalo, a la cultura de este mundo. Ahí sí unas... Bueno. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Yo estoy leyendo la Biblia textual por si ven algunas diferencias. La Biblia textual es la más apegada a la original, ¿ok? Dice así, 27, porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os revestisteis. Ahora, miren este versículo, esto es muy importante, versículo 28 dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Dice el 39, y si vosotros sois de Cristo, entonces sois herederos o descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Tú y yo estamos viviendo la promesa, ¿lo crees? Esa herencia, esa nueva identidad de hijos de Dios. Hermanos, miren esto. En el reino de Dios no hay acepción de personas. En el reino de Dios, unos no son más valiosos que otros. Aquí Pablo estaba tratando un asunto de posición, de preferencia o de favoritismo. ¿Por qué? Porque en la sociedad judía, ¿ok?, el judío, el hombre libre y el judío, el hombre libre y el hombre tenían para ellos un mayor valor. Y por el contrario, el gentil, el esclavo y la mujer no teníamos para ellos el mismo valor. Igual en su referencia a su relación con Dios. Para ellos era más importante o tenía un valor más grande si eras judío, si eras libre y si eras hombre. Pero el Señor, ¿verdad?, vino a cambiar todo esto. Y aquí vemos cómo Pablo está enfocando y hablando que estos argumentos, que ante Dios todos somos iguales. Todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos una fe en Cristo y Cristo es el que nos redimió, nos salvó, nos perdonó, nos posicionó. Por eso usted, mi hermana, no tiene que sentirse nunca inferior o con menor valor en el reino de Dios. Aún la persona que viene por primera vez, el amor de Dios, a ver, ¿viene alguien por primera vez que levante su mano? El amor que Dios tiene para ti es igual al amor que tiene para mí, que tengo 38 años aproximadamente de conocerle. Para Él tú eres igual de valiosa que puedo ser yo. Y eso es importante que lo sepan, porque su amor, el amor de Cristo por ustedes no tiene que ver con lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Él hizo por nosotros, ¿ok? Pero, ¿qué nos decía en ese momento? Vemos constantemente Juan el Bautista, arrepiéntanse, porque el arrepentimiento es cambio de mentalidad. ¿Y qué decía el Señor? Nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, no podemos entender las cosas espirituales y no podremos ver espiritualmente que estamos en un reino. Si yo me aferro
¿verdad? A la cultura terrenal, a la cultura pagana. Y aunque sea por mi boca, digo, no, yo soy cristiana, yo amo a Dios, pero mi vida no está demostrando que yo he hecho esa transición, porque arrepentimiento es reorientación, cambio de dirección, ¿sí? Entonces yo no voy a poder disfrutar de esa herencia, porque aunque ahorita el reino de Dios que está presente en esta dispensación es un reino que es espiritual, que visiblemente no lo estamos viendo porque vendrá otra dispensación donde vendrá otro tiempo, pero para no irme para allá, el reino del Señor está aquí, ¿ok? Y si nosotros entendemos eso, hermanas, tu forma de vida va a cambiar. La manera de ver las cosas, la manera de decir las cosas, las decisiones que tomes va a cambiar, porque cuando tú y yo reconocemos a Dios como el Rey de nuestras vidas, entonces Él reina sobre de nosotros. Significa que tu anhelo y tu deseo de honrar al Señor va a estar por encima de todas las cosas, y que tú reconoces la autoridad divina. Que antes de hacer algo tú sabes que es Dios el que reina en tu corazón y en tu vida. O sea, no te manda sola. ¿Usted no se acuerda cuando usted era niña que la mamá le decía, usted no se manda sola? Aquí las cosas en la casa se hacen como yo digo. Y usted, yo voy a ser grande para poder decir eso. Bueno, ¿qué nos mostró Jesús? Él vino a esta tierra como que, como rey. Vengan todos a servirme. ¿Vino como? Como siervo. Y ese es uno de los principios del reino. Primero estábamos viendo que en el reino de Dios no lo podemos ver si nosotros no creemos, ¿verdad? Y para ello tenemos que arrepentirnos, creer que necesitamos un Salvador y arrepentirnos de toda nuestra vida. Estuvimos, la pastora Lucy predicó el mes pasado sobre renovación de mente. Eso es todos los días. Pedir perdón, arrepentirnos por lo que estamos haciendo mal y avanzar, no quedarnos en el error, avanzar, porque arrepentimiento es cambio de dirección, reorientación, ¿ok? Segundo, estamos viendo que en el reino de Dios no hay distinción de personas. Aquí no se chapea, no. Delante del Señor el valor, el amor de todos es por igual. Ahora, que unos se comprometan más es otra cosa. Que unos respondan a ese amor de una manera diferente es otra cosa. Mira, allá tenemos un lugar que es para los pequeñitos, pero hay corneta, o sea que pueden escucharme aquí al lado. Ellos pueden jugar y pueden escuchar la enseñanza, ¿ok? Ok, entonces, segundo, todos nosotros somos igual de valiosos para el Señor. Amén. Y ese valor lo entendemos, lo tenemos presente, pero igualmente en el reino de Dios reconocemos la autoridad. ¿Quién tiene la primera autoridad sobre todo? Dios. Él tiene la autoridad sobre toda nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que Él ha establecido también autoridades en la iglesia, en el hogar, y que nosotros tenemos que respetarlas y orar también por ellas. Mis hermanas, tengamos mucho cuidado con la rebeldía. Acuérdense que ese fue el primer principio, lo primero que ocurrió allá en el cielo, ¿qué fue? Una rebelión, una rebeldía, pero ¿por qué ellos y yo no? Porque mucho cuidado con estar escuchando a las personas que quieren sembrar rebeldía en su corazón. Usted en amor diga, hermana, no me diga eso, ore por esa persona, pero no ensucies mi corazón, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y estamos llamados a orar por nuestras autoridades. Y ellos darán cuentas delante de Dios. Amén. Ok. Vamos a ir a Lucas 17:20. Miren esto. Lucas 17:20. Estaban los fariseos ahí alrededor de Jesús y querían interrogarlo y le preguntan a Jesús, ¿cuándo viene el reino de Dios? Jesús les respondió y les dijo, el reino de Dios no viene con advertencia. Versículo 21, ni dirán,
mirad, aquí está, o allí está, mirad. Porque he aquí, léanlo conmigo por favor, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea, los fariseos le estaban diciendo, pero ¿cuándo viene? ¿Dónde está el reino? Porque acuérdense que ellos estaban pendientes, querían ver ese reino literal establecido, que hubiera todo lo que políticamente para ellos tenía que pasar, los judíos, los romanos, toda una historia que no nos vamos a ir para allá. Pero Jesús le dice, el reino de Dios está entre vosotros. Wow. Seguimos entonces. Ajá. Ok, déjame que se me movió aquí. 1, 2, 3, listo. Ok. Entonces, exactamente ellos tenían presente a Cristo, o sea, bueno, en ese momento a Jesús, ¿verdad? Presente a Él, y era precisamente el reino, ¿por qué? Porque Cristo, el reino de Dios, llegó en persona. En la obra de Cristo, la verdad estaba entre ellos, estaban viendo precisamente el reino de Dios, y es lo que Jesús vino a hacer, a establecer su reino y a enseñarnos a cada uno de nosotros su cultura. Y hermanos, qué maravilloso que en ese tiempo esos hombres, esos discípulos, esos apóstoles, abrazaron la cultura del reino de Dios y estuvieron dispuestos a ir hasta la muerte defendiendo la cultura. Y qué triste es cuando nosotros, lamentablemente, desechamos las cosas que no nos gustan de la cultura de Dios y abrazamos las cosas que son de la cultura terrenal, que son paganas, que son diabólicas, que pertenecen a la oscuridad. Ese reino de Dios no solamente estaba en ese momento presente a través de Cristo, hoy en día está presente en tu corazón, en tu corazón. Y sabemos que no se ve, como les digo, exteriormente, físicamente, pero el reino de Dios está en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está morando en cada uno de nosotros. Y por supuesto que la gente dirá, mira, es que las cosas que ustedes hablan es locura, no se entienden, porque no han nacido de nuevo. Este nuevo nacimiento es un milagro de Dios en tu vida, un milagro de Dios. Y tenemos que gozarnos en el Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 12 dice, dando gracias al Padre con gusto, que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y ¿qué hizo? Nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Este reino es un reino de amor y debemos de darle gracias al Señor eso, que Él nos trasladó de ese reino de oscuridad al reino de la luz, al reino del amor. Dice Colosenses 1:14, en quien tenemos la redención y la liberación de los pecados. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando nosotros estamos abrazando la cultura terrenal, inmoral, pagana, y no queremos desecharlo. Hay un contraste entre el reino de la luz y el reino de la oscuridad, y hay oposición. Siempre va a haber oposición, pero esa oposición no es contra ti, es contra el Señor. Y la gran pregunta, mis hermanas, es, ¿a quién tú estás dispuesto a agradar? ¿Al hombre o a Dios? Porque muchas veces por agradar a Dios te van a alejar, te van a separar, te van a querer ofender. Pero tú tienes que saber que Dios espera de ti que seas fuerte y que seas valiente, porque tú y yo estamos llamados a extender su reino en esta tierra. Y si callamos, ¿quién va a anunciar el evangelio de salvación? No callaremos, no vamos a retroceder, no nos vamos a moldar a este mundo, sino que cada día buscaremos ser cada vez más y más semejante a Cristo. Cuesta trabajo, en algunos casos va a ser difícil, porque te va a tocar dejar cosas que de repente te gusten, que de repente no tengas todavía esa revelación de que eso no es agradable al Señor, pero actúa por obediencia,
y vas a ver la recompensa. Ese es el principio. En el reino de Dios sabemos que la máxima autoridad es el Rey de Reyes y obedecemos porque lo amamos, obedecemos porque lo respetamos, obedecemos porque sabemos que sus planes, que su propósito es lo mejor para nuestras vidas. Lo mejor, y tal vez la situación que hoy estás viviendo digas, oye, pero esto no me parece tan bueno. Obedece, mi hermano. Obedece y confía en el Señor, porque Él obra de manera maravillosa. El poder que opera en el reino de Dios no es el mismo, no es el poder natural, es algo sobrenatural. Y no depende de ti, depende de Dios, pero Él necesita nuestra obediencia. Y quiero decirles algo, ya ponía esta pregunta, ¿tú tienes la capacidad de diferenciar la cultura del reino y la cultura pagana? ¿Tú tienes la capacidad de diferenciar? O sea, que tú puedas hacer un análisis en tu vida y decir, a ver, ¿lo que yo estoy leyendo pertenece a la cultura del reino o a la cultura pagana? ¿Lo que yo estoy escuchando pertenece a la cultura del rey? ¿Lo adora, lo glorifica? ¿O son cosas que denigran el valor de la mujer? ¿Son cosas que van contra los principios? Decir, oye, yo cuando me visto estoy siendo una embajadora, estoy mostrando lo que es el reino de Dios, buscar demostrarlo con mi forma de vestir. ¿Qué más puede ser? Además de la literatura, de la música, del vestir. Yo lo sé, pero quiero que ustedes me digan, ¿qué más puede ser? La forma en que yo hablo, mi vocabulario, es el vocabulario del reino de Dios. Si el Señor estuviera, que está en nosotros, pero estuviera ahí al lado, ¿hablaríamos de la misma manera? Lo que vemos, lo que estamos viendo glorifica al Señor. De repente usted me dice, bueno, pastor, imagínese, usted uno no puede ver nada, no puede escuchar nada. No, hermano, no nos vayamos a los extremos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que más dedicas tu tiempo? Si tú estás viendo algo y tú en tu corazón no estás sintiendo paz, ¿qué haces ahí viendo eso? O sea, el Espíritu Santo te está diciendo, mira, vamos a hacer otra cosa. ¿Qué estás haciendo ahí? Tenemos que ser sensibles, porque el Señor está en nosotros y también Él conoce nuestras debilidades. Y tal vez tú estás orando porque quieres, oye, vencer una debilidad. Ah, pero te estás alimentando en un área donde no vas a fortalecer, o sea, no vas a avanzar, sino puedes caer más. Entonces tenemos que ser sabias en ello. Mira, yo le comentaba a mi hija, le decía, mira hija, tengo una hija adolescente y un baby que está por ahí. Y yo le decía, mira, es tan fácil arropar la cultura de este mundo que nosotros como padres somos los que tenemos que estar alerta para ayudarles a ustedes. ¿Por qué? Porque el enemigo no le va a mostrar y no va a presentar la cultura de este mundo feo, horrible. No, ¿cómo él la presenta? Atractivo, de tal manera que genera fascinación. Y la palabra de Dios nos dice, díganme ustedes, en la cultura del reino hay hechicería. En la cultura del reino habla de toda esa magia, de todo. Bueno, y hoy en día, ¿cuántas películas? ¿Cuánta literatura? Sí, claro, infantil, lo que hace es resaltar la hechicería, la brujería, de tal manera que las personas no tienen el discernimiento y terminan apropiándose de la cultura que les está presentando esa literatura, esa película, ¿sí? Qué peligroso es eso, la música. Entonces, tenemos que tener cuidado y orar y decir, Señor, dame esa sensibilidad. Y muchas veces pueden decir las mamás, no, pero es que no quiero ser tan exagerando. Mis hermanos, el Señor te escogió a ti para que cuides y protejas a tu hija y le enseñes el camino del bien. Es tu responsabilidad.
junto a tu esposo si tienes esposo. Es tu 1, 2, 3. Ok. Es nuestra responsabilidad primordial. Nuestro primer ministerio está en nuestro hogar. Entonces, si yo me esfuerzo muchísimo en enseñarles a ustedes, ¿verdad? Las palabras de Dios, a motivarles a permanecer y abrazar la cultura del cielo, pero yo a mi hija le compro la saga de Harry Potter, ¿es coherente? Anda, hija, estudia la hechicería que ellos, pero es mi hija, atraviesan las paredes. ¡Bien! Sí, yo sé que puedo, pero yo tengo que hablar de lo que está ahorita de moda. Sí, tengo que hablar de lo que está de moda. Y le dije, mi amor, ¿y si se te aparece uno de esos personajes? Porque se te puede aparecer, porque cuando tú tienes algo que representa esa cultura, estás dando autoridad. ¿Estamos en un mundo espiritual, sí o no? Hay un mundo espiritual. Si yo en mi casa, por desconocimiento, a mí me pasó una vez que traje de México una piedra espectacular como forma de, bueno, yo no la traje, pero la persona que estaba conmigo en ese momento la trajo, y era una piedra, una cosa, una escultura. Yo me dormí y yo soñé impresionante. Yo pude ver a un demonio que agarró la piedra, agarró el cuello, lo raspó de arriba abajo, salía, o sea, desperté y yo dije, ¿dónde está esa cosa? La agarré y dije, Señor, ¿qué es esto? Fui y pregunté, papá, ¿tú sabes qué es esto? Ay, hija, esto es lo que utilizaban para hacer sacrificios a los dioses paganos. ¿Qué hace eso en mi casa? Agarré esa cosa y la boté y dije, Padre Santo, claro, mis hermanos, estamos en un reino, nosotros pertenecemos al reino de la luz. Tenemos que invertir, cuidar, proteger, nutrirnos, llenarnos. La cultura pagana de este mundo va a intentar fascinarte para que de una forma inofensiva la recibas y la apropies en ti. ¿Sí me explico? Ahora, tú dices, oye, yo fui al cine, vi una película, había algo de magia, tal, bueno, yo en el nombre del Señor, yo sé que esto no sentí nada, bueno, yo me voy y punto. ¿Sí me explico? Desecho. Ahora, no, yo no quiero ver eso porque yo soy sensible, a mí no me gustan eso, no vayas. O sea, ¿sí me estoy explicando? Ok, porque si hay duda, pueden desarrollar el tema también con sus grupos de conexión. ¿Cómo yo hago? ¿Cómo yo hablo? Yo me acuerdo estando en Pizza Hut y mi papá levantó la cara así y le dijo en ese momento a una de mis hermanas, hija, ¿qué estás haciendo? ¿O qué tienes? ¿O qué? No, papá, no te entiendo. Lo que pasa es que estoy viendo alrededor de ti pues, un espíritu muy grande abrazando y me está mirando con cara de horrible. Y ella, papá, ¿quién te ha pedido? Haz algo. Y dijo, no, está abrazando y está feliz. ¿Qué estás haciendo? Papá, es que tengo aquí la cadenita que tú me dijiste de la hojita de hierbabuena, pero de hierbabuena, mira, hierbabuena. Hermana, es que me gustan las matas, entonces inconscientemente se me vino la hierbabuena, la matita de marihuana. Ella siempre le digo, papá, yo no fumo, o sea, nunca lo voy a hacer, yo sé que eso es una droga, pero es que está de moda, en ese tiempo se acuerdan, todo tenía la cosita ahí. Y ella dijo, ay, nadie me la va a ver, y se la metió así. Y el bicho ese estaba ahí abrazándola. Y entonces mi papá le dijo, yo no voy a decir nada, porque él está feliz ahí, por algo está así. Y ella, ay, quítatela tú, papá. Y ella se fue, se la quitó, oró, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque ella estaba cometiendo un acto de rebeldía. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hijos, levanten la mano los hijos que vivimos en casa de nuestros padres, estamos bajo la autoridad de nuestros papás. Y cuando papá te dice, no hija, no hija, y usted desobedece, está en rebeldía, ¿verdad? Y ella ya había sido instruida que eso no estaba bien, porque hay muchas cosas que a veces puedes tener que tú no sabes que están mal. Y una hermana en amor te dice, mira mi hermana, ¿sabe que este muñequito que usted tiene simboliza, ay, qué fastidio, qué fanatismo? No, mi hermano, diga, gracias, yo no sabía, gracias por tomarte el tiempo de instruirme. Hermano, el reino de Dios es humildad. ¿Y qué dice la palabra? Que los altivos, pero el humilde. Y tenemos que aprender a ser humildes, a recibir. A mí me falta mucho por avanzar.
A mí me falta mucho por cambiar. Pero si yo creo que me las sé todas y si yo no quiero recibir de nadie, ¿cómo yo voy a avanzar? ¿Cómo yo voy a hacer y crecer a la estatura de ese varón perfecto? Entonces, hay un contraste. La contracultura la tenemos que hacer nosotros. Por eso es que nosotros vamos contra la corriente de este mundo. Sí, yo sé que es más difícil para nuestros niños y nuestros adolescentes. Por eso tenemos que en sabiduría decirles las cosas. ¿Ves? Porque no es lo mismo que tú le expliques esto. Hay un reino, tú perteneces al reino de Dios, que tú le digas, eso es diabólico y si tú lo agarras el demonio. Y no, hermano, ¿qué es eso? La pastora dijo, todo me lo meten a mí. Pónchale esa pastora por culpa de esa pastora. No, es la palabra de Dios. ¿Qué dice? Ni siquiera entre ustedes hablen de esas cosas, sino repréndanlas. De todo lo que viene a ser y pertenece al reino de las tinieblas y de la oscuridad. Repréndelas, dice. ¿O no lo dice? Ok. Efesios capítulo 5, 8 dice, antes eran tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Andemos como luz, porque el fruto de la luz consiste en bondad, en justicia y en verdad, discerniendo qué es lo que agrada al Señor, no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndola. Ay, pero es que el Halloween es tan chévere porque es que todos se ponen como se disfrazan tan bonitos. Sabemos que Halloween es una fiesta pagana, pero ok, no estamos en octubre, todavía falta mucho. Hermano, tú representas al reino. Hermana, tú eres un embajador de Cristo. Al lugar donde tú vayas, tú estás bendiciendo ese lugar. Entonces piensa, ¿a qué lugar vas a ir tú? ¿Sabes que cuando tú vas a un restaurante, tú estás bendiciendo ese restaurante? Con tu presencia, porque tú representas al rey. Entonces, ¿a qué lugar estoy yendo? ¿En dónde yo estoy entrando? ¿En dónde yo estoy llevando al Señor conmigo? Es muy importante. Miren, yo no pensaba dar todos estos ejemplos, pero estoy siendo sensible. Recuerdo cuando bautizamos a una pareja hermosa que se convirtió al Señor. Ellos en ese tiempo llevaban la discoteca más famosa que era en ese tiempo, famosísima. Ellos conocen al Señor, eran unas carpitas en la playa por allá. Ellos conocen al Señor, vienen, entienden que ahora ellos pertenecen a un reino que es espiritual, que ellos son hijos de Dios, y ellos dijeron, vamos a cerrar ese lugar. No, o sea, estamos nosotros proporcionando un lugar de perdición para que la gente vaya, beba, se descontrole. ¿Y sabes lo que ellos nos dijeron? Que ya lo sabíamos, pero ellos decían, pastora, ¿usted sabe lo que nosotros hacíamos antes de abrir la discoteca? Venían los santeros, derramaban la sangre y entregaban a todos los jóvenes que iban a ir a Satanás, que ellos hacían unas cosas para que ellos sintieran como esa necesidad de volverse locos. Dice, ¿cómo podíamos hacer eso? Pero es que cuando hacíamos eso las ventas aumentaban porque esos muchachos se volvían locos, tomaban y se reventaban. Decía, wow, yo le decía, pero tú no sabías lo que hacías, tú ahora llegaste al conocimiento. ¿Y qué estás haciendo? Ese negocio te está dando el capital más grande y tú estás decidiendo rechazarlo. Y eso es lo que hace un hijo de Dios. Cuando a un hijo de Dios se le revela que nosotros somos representantes de Cristo, que nuestra forma de hablar, nuestras decisiones, nuestra vida tiene que glorificar al Padre. No tienes temor de dejar atrás a eso. Ellos se bautizaron y siguieron su crecimiento en el Señor y nos glorificamos, lo glorificamos al Rey. ¿Por qué? Porque a mis amados hay que ser siempre valientes y confiar, porque el Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué necesitas tú? Va a ser añadido para tu vida. Pero busca primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios es poner orden en mi vida, poner orden en mi familia, poner orden en mi negocio. Buscar primeramente el reino de Dios es darle a Él siempre el primer lugar. El primer lugar, sea lo que sea, y tenga que venir lo que tenga que venir. El Señor te va a respaldar. El Señor te va a proteger, te va a guardar,
porque tú estás buscando glorificarlo a Él. Y nuestra vida tiene que ser una vida compatible con la naturaleza de nuestro Dios, como hijos de Dios. Amén. ¿Cómo las personas van a conocer esa cultura de Dios? A través de la iglesia. Y nosotros somos la iglesia de Cristo. Yo estaba yendo al banco, estaba abriéndole una cuenta a mi hija hace unos meses atrás y yo veo al lado una joven que reconocía con la cara. Yo estuve durante 5 años dando principios y valores en escuela pública y privada. Hablaba de la palabra de Dios. Yo les decía, voy a hablar de la palabra de Dios aplicado al día a día. Y esa persona me voltea, me sonríe y me dice, ay, profe, hola. Y yo, claro, yo manejaba muchos estudiantes, la reconocía, pero no me acordaba específicamente ni el nombre, pero sabía que le había dado clase. Me dijo, quiero decirle algo. Nunca tuve la oportunidad de decirle, pero cada clase que tuvimos con usted de principios y valores, para mí significó la referencia de lo bueno, la referencia del bien, ¿sabe? Como la referencia de Dios. Y claro, ella lo dijo así, pues muy sencillo, y yo le quiero dar gracias porque cuando tengo que tomar como una decisión, intento acordarme de las clases que nos dio. Claro, y yo embarazada salí así, ay Señor, gracias, qué hermoso, porque tú no sabes el impacto que tienes en las personas y a veces no lo sabrás. Porque tú no lo haces para recibir recompensa de hombre, pero cuando tú te das cuenta que un consejo tuyo, que una decisión, que una respuesta amable, que un comportamiento tuyo impactó la vida de alguien, lo acercó a conocer más a Dios, pudo ver el reino de Dios en tu vida, tú dices, ay Señor, gracias. Gracias Señor, porque de algo somos útiles. Y hermanos, no hay mayor privilegio. Yo recuerdo cuando tenía 10, 11 años que me fui de misiones en un autobús. No puedo olvidar el momento porque estaba chiquita, pero yo me sentía como de 18 años. Yo recuerdo ese momento que yo cerré mis ojos y yo le dije, Señor, yo te quiero servir. Padre, donde tú quieras que yo vaya, yo iré. Yo voy a ir, yo quiero predicar tu palabra, yo quiero ser útil en tu reino. Yo estoy dispuesta a hacer lo que tú desees que quiero. O sea, recuerdo ese momento en mi corazón. No lo olvido y nos enseñaron cómo evangelizar y yo regresé a casa con una fuerza en mi corazón y yo aunque me sentía pequeña, el amor por Dios era más grande y poder tener la oportunidad de tener grupos de conexión a los 15 años, de estar a cargo de un ministerio como a los 16 años, nunca me limitó la edad, nunca mi papá dijo, ay, está muy chiquita, no me la vayan a frustrar, o no, ella no sabe, no, sino que ellos permitieron que el fuego que estaba en mi corazón, y yo viendo el ejemplo de ellos, yo quería servir al Señor. Yo quiero decirte, mujer, a ti, que tú estás siendo vista por tus hijos, que ellos están viendo cuando tú oras, cuando tú puedes ser humilde y decirle, hijo, me equivoqué, hija, perdón, quiero ser mejor, discúlpame, deseo ser un ejemplo para ti. Ellos ven cómo nos comportamos en casa. Y tú el día de mañana vas a ser una referencia del reino de Dios para sus vidas, porque ellos un día van a tomar la decisión, ¿verdad?, de qué hacer. Pero ellos van a tener presente lo que su papá, lo que su mamá, lo que su abuela hacía. ¿Cómo servía? ¿Por qué les quiero decir eso? Porque muchas veces anhelamos ministerio, fuera, yo quiero esto, yo quiero acá, pero cuando entendemos que el reino de Dios está en nosotros y que nuestra primera tarea inicia en nosotros y en nuestro hogar, si somos fieles en eso, el Señor nos pone en aún más. Y más y más. ¿Y cuántos desean ser útiles en el reino de Dios? Decirle, Señor, donde tú quieras, ahí voy a estar. Porque si tú se lo dices con amor y con verdad, Él te va a usar. Y cuando tú estés en la calle y te diga, hija, dile a esa persona que yo lo amo. Ay, Señor, ¿por qué voy a hacer eso? Y tú no me dijiste que me querías servir. Tú no me dijiste que quería ser útil. Ay, pero yo quería cantar. No, vaya y dígale que yo la amo. Hermanos, seamos sensibles. Cada día que te despiertes, di, Señor, pertenezco a tu reino. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Cómo voy a extender tu reino en este lugar? ¿Qué quieres que haga para ti? Orar, dar una palabra,
comportarte decentemente, reflejar su reino. ¿Qué quieres que yo haga? Dice Colosenses capítulo 1, 9. Por eso también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de pleno conocimiento de su voluntad. Pablo estaba hablando a los colosenses. Ellos le habían mandado una carta y Pablo, por un lado, estaba contento porque ellos tenían fuego en su corazón, pero por el otro lado estaba un poco preocupado porque habían herejías que querían corromperlos y llevarlos de la libertad que estaban viviendo a la esclavitud. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ellos creían que con prácticas, hay mucha gente que hoy en día piensa que volviéndose judío, haciendo prácticas o dejando de hacer algo un sábado, o van a acercarse más a Dios. Y sabemos que el Señor vino, ¿verdad?, con un nuevo tiempo que es la gracia de Dios y que todas esas leyes quedaron atrás. Pero esto me hace reflexionar, de repente no es la herejía o lo que quiere introducirse en este momento en tu vida, pero hay algo, te pregunto, pregúntate tú, ¿hay algo que yo estoy arropando que no le pertenece al reino de Dios? Deséchalo. ¿Se acuerdan del joven rico que se ha mencionado en los últimos servicios? Las riquezas no son malas. Yo oro, Señor, dame riquezas para que pueda seguir extendiendo su reino, para ayudar, ¿sí o no? Eso, ¿por qué se hace el ejemplo del rico? Porque él no estuvo dispuesto a entregar lo que para él era más preciado, o sea, para él era más preciado sus riquezas que seguir al Señor. Pero de repente, ¿qué está ocupando el primer lugar? El primer lugar en tu vida tiene que ocuparlo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada ni nadie puede ocupar ese lugar. Okay. Dice el versículo 10, para andar como es digno del Señor, con el fin de agradarle en algunas cosas. Eso sí me gusta. Con el fin de agradarle en todo. Llevando fruto en algunas cosas, en toda buena obra, creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Wow. ¿Qué dice? Andar digno con el fin de agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Y wow, miren lo que dice, fortalecidos con todo poder, porque lo que tú necesitas para llevar a cabo esa tarea te lo da el Espíritu Santo. Esa fuerza y ese poder sobrenatural, porque el reino de Dios es poder. El reino de Dios es poder, mi hermano, y es a través del Espíritu Santo que recibimos ese poder para avanzar y para mantenernos firmes en esa verdad. Yo les voy a comentar algo. ¿Qué pasaba cuando Jesús estaba predicando? Se le acercaban los fariseos y le decían, bueno, pero esto se hacía así, esto se hacía así. ¿Qué decía Jesús? Oíste que fue dicho. ¿Se han dado cuenta? Él decía, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Entonces muchas veces te van a decir, pero es que eso es así, eso es normal, todo el mundo lo hace, pero mi familia, todas las generaciones lo ha hecho así, pero oíste que fue dicho, pero la palabra de Dios dice esto. Amén. Pero no se lo diga así enredado porque no lo va a entender. Por favor. Te dice, oíste que fuiste dicho, la palabra ha dicho eso. No. Usted le dice, podremos escuchar que todo el tiempo se hizo de una manera. De repente yo lo hacía de esa manera y estaba mal. Pero he llegado al conocimiento, o sea, Dios me ha revelado que lo que yo estaba haciendo está mal. Por eso ahora las cosas se van a hacer diferentes. Amén. Ok, les digo la verdad, voy como a la mitad, pero no puedo seguir así que estamos ya casi a tiempo. Pero les voy a pedir lo siguiente, que ustedes podamos, ¿verdad?, reflexionar en cada uno de estos aspectos. El reino de Dios es justicia, es verdad y es amor. El reino de Dios, ¿por qué es justicia, mis hermanos? Porque tú y yo fuimos primeramente justificados por la obra de Jesucristo. Que los que estudiaron en fundamentos o en programa de crecimiento, la imputación, la justicia imputada de Dios.
fácilmente el Señor nos perdonó y fuimos declarados justos. Pero tú y yo estamos siendo justos. Esa es la segunda parte. Porque en el reino de Dios es justicia. Hemos sido justificados, pero Él nos llama a que como hijos de Dios nuestras acciones sean justas. ¿Estás siendo justo? Hazte esa pregunta. ¿Hay alguna área en tu vida en la que no estás siendo justo? ¿No estás reflejando la justicia de Dios? El reino de Dios es amor. Todo esto que estamos viviendo y disfrutando es por amor a Cristo. Y el Señor, ¿qué nos mostró? A perdonar. Él dice, qué fácil es amar a los que nos aman. Pero ¿qué nos llama Él? A perdonar a aquellos que nos han ofendido y a mostrar su amor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en la relación que tenemos día a día es que nosotros vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Por ahí escuché como crucificado, yo no sé. Pulidos, hermano, no crucificados, pulidos. Con las relaciones vamos a ser perfeccionados, pero transformados. Pero tiene que estar presente el amor. ¿Ok? Te voy a decir algo, y eso se aplica a cualquier edad. Si en el lugar donde tú no estás siendo de transformación para ellos, sino que ellos o esa cultura te está transformando a ti, hermano, aléjese. Aléjese, porque eso también es ser sabio. Tú puedes tener muchas amistades, pero si tus amistades respetan tus principios, respetan que tú eres un hijo de Dios, está bien, quédate ahí porque estás haciendo luz, te están viendo, aunque no lo creas, te están viendo más de lo que tú te imaginas. Pero si estás en un lugar y más bien tu lenguaje está cambiando, tu forma de vestir está cambiando, tu forma de actuar, tus decisiones, hermano, aléjese de ese lugar. Y miren, le hablo a las jóvenes que no están casadas y a las jóvenes que de repente tienen alguna relación. Si la persona con la que tú estás te está alejando del Señor, si la persona con la que tú estás no está representando estos principios de amor, de respeto, te lleva más a conocer al Señor, más a servir al Señor, ten mucha alerta y ten mucho cuidado hacia dónde tú vas a ir. ¿Sí? Porque y la palabra nos dice que nos unamos a un yugo que sea igual, un principio. Y yo sé que hay casos, como la pastora Masi que nos contaba, que el Señor tocó, pero el Señor sabía que ella iba a doblegar su corazón, a rendirse completamente. Pero es muy importante que tengamos ese cuidado en dónde estoy yo. Y que busquemos en la sabiduría del Señor, con quién nos unimos en un negocio, en un trabajo, en una relación. Porque tú, mi hermana, eres de bendición a ese lugar. Y si ese negocio no glorifica a Dios, ¿qué hace una hija de Dios ahí? ¿Ok? Yo les invito a que se pongan de pie. Tenemos que tener presente ese principio de obediencia. Los principios de Dios no son negociables. Los principios de Dios no los puedes negociar. Ay, mañana, hoy sí, ay, pero es que, ay, Dios, tú sabes, tú me conoces, tú sabes que yo soy bueno. No, hermano, ¿qué es eso? No podemos intentar usar ese discurso delante del Señor. Nosotros tenemos una herencia, tenemos un valor, pero también tenemos un compromiso. Y ese compromiso es impactar de forma positiva, que tu vida y mi vida sean un reflejo de la presencia de Dios, que sea un reflejo de la presencia de Dios, que cuando tú entres a un lugar se pueda sentir la presencia de Dios. Wow, mis hermanos, eso es algo tan maravilloso. Y la gente que es sensible espiritualmente, pero no conoce al Señor, dice, ¡ay, una energía, una aura! ¿Sí o no? Porque esa persona es sensible, lo que pasa es que no tiene el conocimiento y usted le dice, hermano, lo que usted acaba de... No, hermano, no, porque no es hermano. Lo que usted acaba de sentir es la presencia de Dios y Él quiere entrar ahí en su corazón. Si tú le abres tu corazón, Él puede entrar a ti. ¿Sí? ¿No les ha pasado eso? Ay, veo como una luz. Es la luz de Cristo. Usted le dice, es la luz de Cristo. Pero
Imagínense lo contrario, que usted llegue, ay, ahí llegó la peleonera, ay, Dios mío, mire, la chismosa. No, qué horrible, ¿sí o no? No, reflejar a Cristo. Yo le invito a que cierre sus ojos. Gracias, Señor, porque nuestro anhelo y nuestro deseo siempre, Señor, va a ser honrarte a ti. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas que tenemos cada una un compromiso contigo, Señor, donde tú eres nuestra prioridad, Señor, nuestro Padre, nuestro Rey. Ayúdanos cada día a fortalecer nuestra relación contigo a través de la oración, Señor, del estudio de la palabra. Pero que entendamos, Señor, que tenemos que aplicar la palabra. Tú sabes los desafíos que cada una está pasando, las situaciones donde hay debilidad. Pero tú, Espíritu Santo, eres revelando al corazón, Señor, esta palabra. Cuando se revela tu palabra hay transformación, Señor. No esperamos el tiempo, porque sabemos, Señor, que nuestro anhelo es honrarte a ti, Señor. Darte ese primer lugar. Tú, Jesucristo, viniste a servir a los demás. Y ese principio que hoy nos recuerda es el principio de la humildad, Señor. Tú lavando los pies de tus discípulos, Señor. Ayúdanos a servir con amor, Señor. Que a través de nosotros las personas puedan conocerte a ti, Señor. Gracias porque nuestro lenguaje será un lenguaje de fe, Señor. Perdónanos si por nuestra boca ha salido maldición, si por nuestra boca ha salido grosería, si por nuestra boca han salido declaraciones en contra de nuestros hijos, de nuestra familia, Señor. Ayúdanos que nuestras palabras sean de edificación, Señor. Que siempre lo que hablemos sea para edificar a las demás personas, Señor. Tú nos dices en tu palabra, Señor, que por nuestras palabras seremos justificados, Señor, o seremos condenados. Que no hablamos palabras ociosas, Señor. Que cuidemos el corazón de con quienes hablamos, porque ellos son tus hijos también. Y de aquellos que no te conocen, a través de nuestras palabras, Señor, podrán conocer tu reino, Señor. Padre, te reconocemos a ti como nuestra autoridad. Perdónanos si hemos sido desobedientes. Hoy reconocemos, Señor, que te necesitamos a ti. Señor, queremos mostrarte ese respeto, Señor. En amor queremos mostrarte, Señor, que nuestra vida en cada área, Señor, te va a glorificar a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a practicar la obediencia y la sujeción en cada lugar donde nos encontremos, Señor, porque sabemos, Señor, que hay un gobierno establecido por ti, Señor, un gobierno espiritual. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por tu gran amor, por la paciencia que has tenido, Señor. Gracias por poner a las personas a nuestro alrededor. Esas personas que en amor nos han corregido, que en amor nos motivan, Señor, a renunciar a esa cultura pagana si en alguna área aún abrazamos, Señor. Hoy renunciamos a toda cultura de oscuridad pagana que podamos estar abrazando en nuestras vidas. Señor, tú nos dices en tu palabra que tú nos has completado. Tú eres el principio, la cabeza, Señor. Todo lo que necesitamos está en ti, Señor. Y todo lo que somos y tenemos, Señor, es por ti y para ti, Señor. Gracias. Porque hoy nos recuerdas que te busquemos primeramente a ti, el reino, Señor, y tu justicia, y todo lo demás que necesitamos. Porque tú conoces nuestras necesidades, Señor, será añadido. Gracias. Gracias por el valor que tú nos has dado, Señor. Gracias porque somos tus hijas. Gracias, Señor, porque sabemos que un día reinaremos contigo, Señor.
por la eternidad. Herederas somos, Señor. Y que hoy en día recordamos cada día que estamos viviendo la promesa que muchos esperaron y nosotros la estamos viviendo. Que seamos embajadoras de ti, Señor. Mujeres dóciles que se dejan enseñar, piadosas, que defiendan la verdad, Señor, que te reflejen a ti en cada una de las áreas de su vida. Señor, ayúdanos a las madres a ser inspiración para nuestros hijos, a no tener temor, Señor, de complacerlos a ellos, pasando lo que tú quieres que hagamos, Señor, tus principios, porque tus principios no son negociables, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría, Señor, y cómo aplicar esa sabiduría en nuestro hogar, en nuestros trabajos, Señor, en cada área de nuestras vidas, las que son mayores, Señor, los que son ancianos, las que están casadas, las que están solteras, los que son jóvenes y los niños, Señor. Tú estás con cada una de nosotros. Y hoy nos recuerdas tu cuidado y tu favor, Señor. Y es por tu fuerza, si es en tu poder, Señor, que seguiremos extendiendo tu reino aquí en la tierra, sin temor, Señor. Gracias te damos a ti, amado Dios. Amén y amén. Amén. Saben que cuando Jesús fue tentado en el desierto, fíjense que Satanás le decía, bueno, no has comido, convierte estas piedras en pan. Mira acá, los reinos, todos pueden ser tuyos. Cualquiera pudiera decir, bueno, pero no hay nada de malo en convertir una piedra en pan cuando uno tiene hambre. Pero eso tiene una trascendencia mayor, porque aparentemente le estaba pidiendo cosas que no estaban mal. Pero si él las hubiera hecho, él estaría reconociendo la autoridad de Satanás sobre la autoridad de Dios. ¿Por qué te digo eso, mi hermana? Porque muchas veces la respuesta puede ser, ¿y qué tiene de malo con hacer esto? Esto no tiene nada de malo. Si eso le pertenece al reino de la oscuridad, usted no tiene nada que hacer ahí. ¿Sí me entiende? Nosotros, nuestro sometimiento a la autoridad es en Cristo. Él es el poderoso, el rey. Y por otro lado le voy a decir, usted no tenga temor. Porque nosotros como hijas de Dios tenemos un respaldo maravilloso. Sí, revise su casa, vea si hay cosas que no están bien. Tómelas y deséchelas. Y usted empiece a adorar y exaltar al Señor. Y diga, Señor, mi hogar te pertenece a ti. Mis hijos te pertenecen a ti. No tenga temor en el mundo espiritual porque Cristo venció a Satanás. Así que Él está vencido. Amén.